Bien amigos, continuamos, estamos con el padre Carlos Mejía. En un instante continuaremos conversando con él sobre la agenda que el Papa Francisco tendrá mañana en Chile y en las ciudades que visitará el Santo Padre en este viaje apostólico de 3 días hasta el 18, en que precisamente se embarca hacia el Perú. Pero ahora tenemos comunicación telefónica con el internacionalista Francisco Belaúnde. Muy buenas noches, Francisco, bienvenido a JN Noticias. Buenas noches, Ismael. Encantado de estar con la audiencia. En principio, Francisco, ¿cómo toma usted la presencia del Papa Francisco aquí en nuestro país? Perdón, en Latinoamérica primero. La verdad, es un gran acontecimiento, ¿no? Que se produce esta visita después de 35 años en que se dio la visita del Papa Juan Pablo II, y además cae en un momento en que el Perú pues necesita una voz que dé esperanza, una voz que llame a la paz, y en ese sentido que es muy oportuna la visita del Papa, ¿no? Ahora, el Santo Padre ha venido, por cierto, sin dejar de lado una agenda mundial sumamente importante. Una de ellas es el cuidado del medio ambiente, que abordará también en su viaje al Perú cuando esté en Puerto Maldonado. Pero hay otros temas que preocupan mucho al Santo Padre y son pilares fundamentales de su pontificado. Y es, por cierto, la paz en el mundo. Y recientemente ha criticado el uso de bombas nucleares o de armamento nuclear en el planeta. Y ha dicho hoy, por cierto, estar sumamente preocupado por el estado actual de la tensión nuclear que vive el planeta en general. ¿Cómo toma usted estas declaraciones? Bueno, claro, él está haciendo referencia seguramente en parte a las tensiones en torno al programa nuclear de Corea del Norte, por cierto, con un personaje como Kim Jong-un que se ve que está usando la posibilidad de tener armas atómicas como una manera de chantajear a los demás países, en particular a Estados Unidos, pero lamentablemente también con un presidente norteamericano como Donald Trump, que resulta ser pues una persona también que no es la persona más ecuánime del mundo, ¿no? Y que también le gusta un poco fanfarronear con este tema de las armas nucleares, y por lo tanto con dos personalidades así, efectivamente hay mayor riesgo que en otras oportunidades de que se pueda producir un enfrentamiento nuclear. Por cierto que es una preocupación no solo del Papa, sino de todos. Eso sí hay que tomarlo siempre en consideración. Francisco, ¿qué simboliza o qué significa el viaje de un pontífice a un país, en este caso latinoamericano, pero a un país en el mundo, digamos, en muchos aspectos? No solamente el aspecto espiritual, ¿no? El mensaje que un Santo Padre da a un país de esperanza o motor para seguir adelante en medio de la crisis, como sucedió en el Perú en época de Juan Pablo II, sino también en otros aspectos, digamos, en economía, en turismo, en situaciones de gobierno en sí, sin entrar al campo político necesariamente. Bueno, no hay que olvidar que el Papa también es un jefe de Estado, y por lo tanto también de alguna manera cumple un papel diplomático, pero evidentemente su papel, su rol es ante todo espiritual, y yo creo que el hecho de que estas visitas que hace a diferentes países tienen siempre un significado importante. Por ejemplo, antes de venir acá al Perú y a Chile, estuvo en Birmania, en Birmania y Bangladesh, que se está produciendo esta tragedia de este pueblo llamado Rohingya, de una minoría musulmana que está siendo es objeto pues de un genocidio prácticamente en Birmania, y se tienen que refugiar en Bangladesh. Entonces él ha ido también, digamos, de manera muy, se ve que él sigue muy de cerca la actualidad, y ahí donde piensa él que puede contribuir en algo, pues ahí acude y da un mensaje que corresponde, ¿no? Y entonces acá llega en estos momentos al Perú y a Chile, en momentos complicados en realidad, el Perú, tal vez menos para Chile, pero que también hay situaciones en estos momentos de tensiones en Chile respecto también de la propia iglesia, ¿no? Acá también tenemos problemas, entonces
el Papa también viene un poco a responder también a estas preocupaciones, ¿no? Muy bien, Francisco Belaúnde con nosotros. Le comprometemos a otra oportunidad durante este periplo que el Santo Padre tiene en países sudamericanos, entre ellos el nuestro, para conversar con usted nuevamente. Francisco, gracias. De nada, encantado. Un gusto. Bien, padre, efectivamente, dejar de lado lo político totalmente es imposible en una situación, porque el Papa Francisco no solo es cabeza de la Iglesia Católica, sino también es un jefe de Estado. Sí, obviamente hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces, y se ha sentido un poco en el ambiente, ¿no?, que tenemos en nuestro país, de querer solamente relegar o querer un poco adivinar cuál va a ser el discurso del Santo Padre en Chile o en Perú, cosa que no lo sabemos. Lo vamos a enterar en el momento en que el Santo Padre lo va a decir. Obviamente él va a tomar en cuenta pues muchas cosas de la coyuntura, sí. Y hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas una preocupación muy latente del Papa, ¿no? Que lo manifestó hoy, durante el viaje. Así es. Porque le presentaron una fotografía de la bomba de Hiroshima y el Santo Padre dijo, tengo miedo a una guerra nuclear. Lo dijo claro. Entonces, obviamente, no olvidemos también que el Santo Padre es un referente, no solamente para la Iglesia Católica, sino también pues, para todo el mundo, en cuanto al diálogo del discurso social, de la paz, del tema también, no lo olvidemos, y ha sido muy fuerte hablar sobre el tema de la discriminación por credo. Ahora, ayer, por ejemplo, el Santo Padre celebró la Jornada Mundial de los Migrantes. Así es. Fue muy duro también en ese sentido, en su discurso. Entonces, todas esas cosas atañen, pienso yo, a cualquier líder. Y la justicia social. Que por cierto, la Iglesia Católica está muy inmersa en el tema, ¿no? Sí, a veces uno se olvida de eso. Exacto. O sea, piensa que la Iglesia Católica no trabaja mucho en el tema de la justicia social y si hiciéramos realmente un censo de cuánto la Iglesia trabaja en temas de labor social y que de repente al retirarlo la ausencia sería mucho mayor. Así es, efectivamente. Bien, padre, ¿qué agenda hay para mañana del Papa Francisco? Bueno, cuéntenos. Bueno, antes de pasar un poco a la agenda, quisiera pasar o terminar un poquito sobre esta situación que hoy se presentó en Chile, que de repente no se ha hablado mucho, ¿no? Hubo manifestaciones hoy, lamentablemente, en cuanto a la llegada del Papa en la Plaza Italia de Santiago. Y también, pues, hubo 5 detenidos. Ha habido personas también fieles que han protestado de una diócesis, por una situación particular que se ha dado. Justo lo mencionaba también Francisco sobre esta situación eclesial, que el Santo Padre también viene a dar unas respuestas. Entonces, son situaciones que ojalá que mañana dicen que se está proponiendo en Chile, en Santiago, hacer una marcha en la mañana. Ojalá que no se dé, porque el Papa mañana tiene una agenda bastante apretada. ¿Cuál es esa agenda, padre? Empieza muy temprano con un encuentro con las autoridades civiles y ahí se espera que el Santo Padre dé un discurso. Es muy interesante por lo que hemos visto hoy toda esta situación, de repente, ¿qué es lo que tenga que decir el Papa a estas autoridades? A ver, es interesante ver esto. Vamos a entrar al campo de la especulación. Yo sé que no le gusta mucho la situación, pero ¿el Papa podría en estos momentos estar ajustando o modificando un discurso? Yo creo que sí. ¿No viene ya establecido desde el Vaticano? Sí, generalmente vienen pautas, ¿Ya? Obviamente, como todos, o sea, uno piensa hacer esto, aquello y lo otro, claro. pero y muy cuando secreto. Claro, sí. Y depende cuando te das con la realidad, con lo que vio hoy el Papa, y recordemos que el Papa es muy poco de ceñirse a los discursos, generalmente él cambia y de repente mañana nos sorprende a todos. Cuando baje el papel y no lo lea. Claro, y diga lo que está sintiendo, Así ¿no? es. Que es muy válido también. Muy ¿no? bien. ¿Qué actividades tiene? Después va a hacer ya una visita de protocolo a la presidenta Bachelet, al Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial en Chile. De ahí tendrá la misa al bordear 10 de la mañana en el Parque O'Higgins, un parque muy conocido también allá. Y de allí, pues ya por la tarde, va a tener una visita en el Centro Penitenciario Femenino, miren. Ya. Curiosamente, se vuelve a repetir que en algunos países el Papa también visitó centros penitenciarios. Por la tarde seguirá también con un encuentro con los obispos en la sacristía de la Catedral de Santiago y de ahí culminará su día bastante extenso porque empieza desde las 8 de la mañana, hora de Chile, 6 de la mañana, hora nuestro, hasta las 7:15 de la noche que visitará el centro
y el santuario de San Alberto Hurtado. Recordemos este gran sacerdote jesuita que trabajó mucho por la labor social. Justamente, así es. Y ahí también, pues, en fundador del Hogar de Cristo. Claro, y obviamente, claro, el original, no el que tuvimos acá. Y que realmente, pues, de allí él tendrá un encuentro con los jesuitas, ¿no? Recordemos que también en nuestro país él va a tener un encuentro con los jesuitas. Muy bien, padre. Y usted estará acompañándonos aquí en JN19 mañana. Sí, mañana Cuéntenos tenemos... eso, por favor. Bueno, mañana tenemos nosotros también una cobertura muy extensa. Vamos a empezar con el horario nuestro de las 8 de la mañana con lo que son ya los previos para la celebración de la misa, porque obviamente también allí esperamos un discurso muy importante para todos los cristianos católicos sobre el Santo Padre. De ahí estaremos pues cubriendo casi todo el evento del Santo Padre y tendremos pues al final del día en el noticiero pues tendremos también un poco el resumen del día. Padre, ¿usted tuvo la oportunidad de ver a San Juan Pablo II cuando estuvo aquí en el país? Sí. Obviamente no era sacerdote entonces. No, claro. Estaba muy pequeño, estaba muy pequeño. Bueno, la anécdota fue que estábamos, como se había dicho, porque sí, San Juan Pablo II salió directamente con el papamóvil. Sí, desde el aeropuerto. Sí, desde el aeropuerto. Así es. Y estábamos nosotros agolpados también en la vía con mi familia y recuerdo que en un momento en que hubo la efusión, que ya pasaba el Papa y que iba pues mucha la policía y todo, yo recuerdo estaba pequeño, pasado y pasaba el papamóvil, ¿no? Y yo lo miraba así al frente prácticamente, ¿no? Claro. Pero eso fue hace muchos años. Hoy tiene la oportunidad, en unos días más, de ver al Papa Francisco directamente. Sí, estamos. En la base aérea, en Las Palmas. Sí, bueno, estamos con una serie de actividades que también nosotros con el canal vamos a participar. Perfecto. Y ya les estaremos también comunicando, pero sí, vamos a estar desde cerca con el Santo Padre. No quiere soltar prenda no, el padre. Es que ahí, no, va a haber. Son sorpresas. Sí, van a haber una cercanía y ojalá pues tengamos la bendición del Santo Padre. Muy bien, padre. Estaremos pendientes de la programación mañana muy temprano aquí en JN19. Hasta ese instante. Y gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias. Con ustedes hasta mañana. Cuídense mucho y sigan en JN19. Permiso.